Hola, somos el Cípalos del Norte, conformado por Julio Romero, Jorge Moreno, Olga Daza y Victoria Zambrano. El día de hoy vamos a hablar sobre arte premoderno y lo estamos dividiendo en tres secciones: historia del arte, revolución industrial y estética moderna. Bienvenidos. Buenos días compañeros. Para comenzar el tema de la primera tutoría, voy a comenzar con una pequeña pincelada de la historia del arte. ¿Con qué soñaban nuestros antepasados hace 500.000 años cuando empezaron a tallar conchas? Es difícil decirlo, pero con las primeras impresiones de manos en negativo hace unos 40.000 años empezamos a representarlos, a representar el mundo que nos rodea, como demuestran los frescos pintados en las paredes de las cuevas, ya entonces dominados técnicas pictóricas. Más adelante, a medida que íbamos expandiendo nuestro territorio, del arte figurativo cambió. Cerámicas, tumbas y templos se adornaban con animales guerreros, reyes, dioses. En el siglo V a.C., el escultor griego Policleto intentó capturar incluso la perfección del cuerpo humano, subliminar la realidad, una búsqueda inagotable en la Edad Media. Es cierto, el arte estaba al servicio principal de la religión y de las cabezas coronadas, pero a principios del siglo XIV se vivió una revolución al añadir la perspectiva. Los artistas renacentistas llevaron la tercera dimensión a sus pinturas a lo largo de los años y de las distintas culturas. Ciertos enfoques sobresalieron en el siglo XIX, trajo un nuevo sueño: liberar el arte del poder religioso e incluso de cualquier finalidad. Específicamente, la invención de la fotografía en el año 1826 desafió a los artistas figurativos. Todo esto condujo a múltiples corrientes de arte moderno que cambiaron las reglas de la representación a principios del siglo XX. Y si había un maestro cambiando las reglas, era Marcel Duchamp, que en 1917 convirtió un orinal en una obra de arte, transformando así los objetos cotidianos en piezas de museo, abriendo la puerta al arte conceptual, así como el arte pop de los 60, que se adecuó a la de la cultura de masas, los medios de comunicación y las técnicas de producción de la sociedad de consumo. El coreano Nam June Paik, que utilizó la televisión mezclando videos y otras formas de arte para ofrecer nuevas experiencias. A finales del segundo milenio, la revolución llegó con la era digital. El ordenador generó material y obras de un nuevo tipo con las cuales podíamos interactuar. Esta es una pequeña pincelada de la historia del arte. Como ustedes ya saben, este tema es un poco denso y muy amplio, pero pues tratamos de dar una pequeña introducción. Muchísimas gracias. Bueno, en esta sección vamos a hablar un poquito sobre el arte premoderno y cómo se dio en la revolución industrial. Para ello vamos a utilizar el problema y la pregunta generadora propuesta en la unidad didáctica, que son pues el problema por un lado: ¿cuál es la expresión plástica? En este caso, ¿cuáles son las expresiones plásticas? Y la pregunta generadora: ¿qué formas toma este nuevo arte? ¿Vale? Para eso vamos a hacer un recorrido histórico de los hitos más importantes de este periodo. Bien, para iniciar entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es la revolución industrial para situarnos de una mejor manera. La revolución industrial se le denomina revolución industrial a ese proceso de gran desarrollo y transformación que se operó tanto en la industria como en el comercio. Esto de igual forma contribuyó a modificar la ciencia, la técnica, los medios de comunicación, el transporte, usos, costumbres e incluso las condiciones generales de la vida humana, y entre ellos obviamente el arte. Bien, para el arte vamos a hablar sobre algunas corrientes y algunas escuelas que fundamentaron algunos elementos importantes en este periodo histórico. Entre ellos está el romanticismo, con una modalidad que se denominó Arts and Craft, que generó un rechazo entre la separación entre el arte y la artesanía. De igual forma, se fundamentaba en el diseño de objetos útiles y considerando las necesidades funcionales y morales. De igual forma, vamos a hablar de la escuela de Glasgow, que se dio entre 1975 y 1905 y fue una institución importante en la enseñanza del arte. El Art Nouveau, que significa arte nuevo, es un movimiento artístico que surge a finales del siglo XIX y se proyecta hasta principios del siglo XX. Generalmente este se expresa desde la arquitectura y el diseño. Tiene algunos elementos importantes debido pues, a la condición de industrialización y pues ellas son que utiliza técnicas como la reproducción mecánica, la silografía, el cartelismo e incluso la misma impresión.
También podemos mencionar la Sesión de Viena, que fue un estilo modernista austriaco creado por el señor Gustav Klimt y otros artistas más, y buscaban el regreso de las formas y estilos del pasado. También podemos encontrar algunos elementos de incorporación de lo estético a los diseños industriales. Acá empieza la Deutsches Werkgruppe o la DW, que era una asociación de arquitectos, artistas industriales que se fundó en 1909 y promovían el debate intelectual sobre los temas de diseño, favoreciendo de igual forma contactos entre empresarios y los creadores. Más adelante encontramos el dadaísmo, que fue un movimiento literario y artístico que surgió durante la Primera Guerra Mundial como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. También podemos hablar sobre el constructivismo ruso. Este se caracterizó por ser muy abstracto, reuniendo diferentes figuras geométricas para sus obras. Acá podemos hablar de un fundador que fue el pintor y escultor ruso Vladimir Tatlin, y pues este puso unos principios como que la funcionalidad debía ser aplicada. Se destaca también lo tridimensional, predominando así obviamente la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. Por otro lado, tenemos el arte abstracto, y acá tenemos algo muy conocido que es la Bauhaus, que fue una escuela alemana artística en la que se unificaron diferentes conceptos de la arquitectura, las artes plásticas y la artesanía. La principal intención de esta escuela era buscar la simplicidad de la forma, reduciendo el objeto y la mera funcionalidad. Por último, vamos a hablar sobre el pop art, y en este es importante mencionar que a partir de este se dio una masificación industrial en el arte. El pop art buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las bellas artes, y separándolas de su contexto o aislándolas o combinándolas con otras, además pues, resaltando el aspecto banal de algún elemento cultural. Entonces nació como algo de crítica en ese momento. Y bien, este fue un pequeño recorrido de la forma como se dio el arte en la Revolución Industrial. Continuemos aprendiendo un poco más sobre el arte premoderno. Bien, cuando estamos hablando ya del arte premoderno, estamos hablando principalmente de lo que es la Edad Media. La Edad Media comienza en el siglo V con la caída del Imperio Romano y termina en el siglo XV. Si hablamos de la estética medieval, esta estaba dada principalmente por lo que era la teología. La belleza estaba al servicio de la revelación y servía para expresar las verdades cristianas. Para los autores medievales, la belleza está dada más que todo en la expresión, no en las formas. Se podría decir entonces que es una estética muy subjetiva. Las figuras artísticas pierden esta parte de corporalidad y se pierde el interés por la realidad. Todo lo que fueron las partes de las proporciones, y también se pierde la perspectiva. En cambio se acentúa mucho lo que es la expresión, sobre todo en la mirada, es donde más se ve esa parte expresiva. Bueno, dentro de esta innovación estética que pasa al arte moderno, después de pasar de esta tradición de la Edad Media, donde pues el arte está muy permeado por la religión, y más que un arte, yo diría que era como un oficio, y era el oficio de adoctrinar. Comienza esta evolución artística y comienza por el arte occidental. Surge en Europa como consecuencia de la revolución industrial, y dentro de estas características empezamos a encontrar muchas cosas, como por ejemplo la contraposición al arte académico, entendido como la tradición artística clásica occidental. También estos intereses por otras culturas, la innovación constante. Una de las características del arte moderno es ese ejercicio innovador que surge por medio de las vanguardias, este desarrollo del comercio del arte. Se podría también hablar de la independencia que hay de la naturaleza, la intención artística, que juega un papel también fundamental para dejar como esa huella en la sociedad, la diversidad
de arte que se empieza a dar hoy en día. Y yo diría que como esa revolución que genera el arte a nivel social. Diría que la característica estética de la modernidad está en esta aparición gradual del arte autónomo. Con ello se quería como destruir este arte utilitario, funcional que tenía durante los siglos anteriores, o sea, durante la Edad Media, cuando era como muy concebido como más que todo como una artesanía al servicio social y al servicio eclesiástico. Y pues de ahí van surgiendo esa serie de características eh, que se van dando a medida que van apareciendo estas nuevas vanguardias. Bueno, también qué incidencias tiene dentro de la sociedad. Entonces, recordemos que el arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Entonces yo diría que estéticamente hablando, estaríamos hablando de que está desempeñando un papel también mediador, motor de la comunicación, ya que todos los artistas a través de su creación transmiten no solo emociones, sino también están transmitiendo una cantidad de mensajes que nos hacen reflexionar sobre nuestra existencia, que nos hacen reflexionar sobre todo lo que nos está rodeando, ¿cierto? Eh, los problemas sociales y también sobre la vida en general. La modernidad surge en el siglo XV después de que se produzcan cambios emblemáticos a nivel mundial, como el descubrimiento de América, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante, el renacimiento y la revolución científica. En términos sociales e históricos, no se llega a la modernidad con el fin de la Edad Media en el siglo XV, sino tras la transformación de la sociedad preindustrial, la revolución industrial y el triunfo del capitalismo. La superación de la sociedad industrial por la sociedad postindustrial se le ha llamado posmodernidad. El arte moderno es un fenómeno europeo que surge como consecuencia de la revolución industrial, extendiéndose hacia Estados Unidos. Surge como una contraposición al arte académico, aun cuando el arte moderno se opone a las tradiciones occidentales del arte académico, manifiesta un interés por otras culturas, tomándolas como fuente de inspiración. El arte moderno se caracteriza por presentar innovación constante, experimentando con nuevos temas, materiales, técnicas y procesos. Es justo con el arte moderno que nacen las galerías de arte, se hacen las burguesías intelectuales, poco a poco se sustituyen a las instituciones políticas y religiosas como principal cliente, lo que provoca que el rol del artista cambie. Se implementa y se amplía el concepto del arte al cuestionarse los límites y funciones del mismo. El arte comienza a dejar de transmitir mensajes políticos y religiosos, procurando que el valor de las obras resida en sí mismas. A raíz de la aparición de la fotografía disminuye poco a poco la imitación de la naturaleza y la representación figurativa en el arte moderno. Podemos encontrar obras con deformaciones deliberadas, que más que una falta de técnica es consecuencia de la introspección estética del artista. Las obras de arte moderno llegan a ser abstractas, lo cual produce que cada espectador pueda tener una interpretación diferente, al ser una obra alejada de las representaciones figurativas. Ahora, el arte moderno es prolífico, a consecuencia de las experimentaciones constantes que hacen. Dentro del arte moderno existe una gran diversidad, en donde lo único que tiene en común es que no existe una tendencia general ni temática, ni técnica, ni estética que los unifique. El arte moderno es a menudo un plano más imaginativo y espiritual. La estética moderna se resume en la consigna de hacer de la propia vida una obra de arte. Es ante todo un conjunto de ideales y principios estéticos para ser ampliados en todas las áreas de la vida, incluyendo la apariencia personal, la arquitectura, la decoración, el arte y el diseño.